Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero honor dar la bienvenida a este espacio de cultura, la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, a un hombre que ha cruzado el Atlántico trayendo consigo no solo una novela, sino un profundo mensaje de concordia. Nos acompaña Fernando Hugo Oliva Meza, un autor que es ante todo un maestro comprometido. Desde 1996 ha dedicado su vida a la educación pública en México y hoy nos visita como buscador de puentes en un mundo dividido y tan dividido, sobre todo en España, ya lo saben. Fernando es un hombre de una amabilidad excepcional y una humildad profunda. Desde el minuto número 1 que nos pusieron en contacto para la presentación de este libro, me llamó muchísimo la atención su educación, amabilidad, palabras correctas y sobre todo pues una gran humildad que ahora, como verán y como conocerán, pues lo trasluce en su obra y en sus libros. Alguien que, a pesar de su vasta trayectoria, nos dice con sencillez que no merece la apertura de estos espacios, aunque su obra demuestre todo lo contrario. Fernando Hugo Oliva Meza ha destacado por su sólida formación académica, su experiencia docente y sus diversas habilidades técnicas que complementan su perfil humano y literario. Ingeniero civil de profesión, con estudios adicionales de 8 semestres en Ingeniería Industrial. Cuenta con una maestría en educación, lo que refuerza su profunda vocación pedagógica. Posee una amplia trayectoria en el sector educativo público mexicano. Docente de secundaria obligatoria durante 25 años, de 1996 a 2021. Nos tienes que contar tu experiencia como educador de secundaria porque es complicada, ¿eh? Yo creo que es una de las misiones más complicadas, la de los profesores. En la actualidad desempeña funciones como directivo en el nivel de secundaria obligatoria. Su perfil técnico es sumamente versátil, abarcando desde la ingeniería hasta la comunicación digital. Fue campeón de cuento en su etapa de secundaria con la obra Obsesión de un niño, la cual firmó bajo el seudónimo de Chenique. Pienso que este cuento fue un antes y un después, ¿no? Sí, fue el inicio de mi vocación literaria. Este currículum refleja a un autor polifacético que combina el rigor de la ingeniería con la sensibilidad de la enseñanza y la profundidad de la narrativa contemporánea. A continuación detallo la bibliografía de Fernando, la cual refleja tanto, como digo, su faceta de educador comprometido como su reciente incursión en la narrativa de ficción. La Escuela Pública según sus maestros, de 2015, Su maestro ayer y hoy, 2020, Nómadas Californios, publicado en 2021, una obra publicada con el apoyo de SEP Cultura en México y diseñada específicamente para mejorar la comprensión lectora de los alumnos de secundaria. Estampas históricas de municipios, también bajo el sello de la SEP, Pueblo bueno y sabio, Silabario divino del amor, La obsesión de un niño, son todas obras de Fernando. Cabe destacar la empatía y la buena comunicación que trasluce en su literatura. Pues bien, hoy nos presenta Primera Internacional, el fruto de 8 años de investigación y el inicio de una saga que busca, ante todo, extraer lo mejor del alma humana. Su literatura es un llamado a la empatía y el entendimiento, una herramienta para sanar las heridas de la polarización que tanto México como España comparten. Fernando no es un extraño en estas tierras. Regresa a sus raíces andaluzas siguiendo el legado de sus antepasados como el ilustre botánico Leonardo Oliva. Con la misma dedicación con la que enseña a sus alumnos en México, viene hoy a Jaén a ofrecernos su palabra, su respeto y su deseo de que a través de sus páginas aprendamos a aceptar y admirar nuestras diferencias. Les invito a escuchar a un autor que escribe con el corazón de un educador y la elegancia de quien cree
firmemente que el entendimiento es el único camino hacia la paz. Bienvenido a Jaén, Fernando, y cuando termines de presentar el libro sí que nos vas a contar tu experiencia en Jaén, en Andalucía, que sabemos que te está encantando y que quizás te quedes a vivir. ¿Puede ser o no? Muchas gracias, María. Muchas gracias, María Tajadura. Ha sido también un honor para mí conoceros, a vuestra hija, también a la señora Esther, a sus hijas. Y pues es un honor para mí estar aquí desde, como usted dijo, desde tan lejos. Y pues voy a intentar presentar esta obra que me ha costado tanto trabajo. Es una alegría muy sincera estar aquí con ustedes en esta Biblioteca Provincial de Jaén. Es un lugar único para mí, porque aquí absolutamente todos me han dado un trato preferente, como si me conocieran de mucho tiempo. Ya me habían dicho en Granada que en Jaén la gente sabe apoyarse, sabe conocerse a fondo, y que muchos en esta ciudad se reúnen por las noches con una familiaridad, una solidaridad que me ha conmovido, a pesar de que este es el momento de un calor extraordinario en verano, con estos incendios que están aquí en España actualmente. Es un clima extremoso que se siente y muchas veces pues niega el fruto de las cosechas por la sequía. Pero por otra parte, pues, tienen muy claro todos en esta ciudad que se debe de aumentar su capital humano día con nuevos estudios, con una preparación excelente que yo he percibido con esa universidad que ustedes tienen. Tienen una maravillosa biblioteca con estos espacios tan cómodos y tan doctos, que huelga decir que su universidad cuenta con estos espacios para que los jóvenes lleguen algún día a esos niveles de estudio, y la cual pues esta universidad y este espacio de biblioteca pues, son espacios muy reconocidos, muy prestigiosos, en donde se acude a pensar, a ser parte de la disrupción que otorga el capital, el caudal de conocimientos, para enfrentar esos desafíos que marcan nuestra realidad. Y vaya que la realidad es dura, la realidad es muy dura, tan dura como el empeño de ustedes por salir adelante en esta región sur de España. Un empeño que, se los digo con el corazón en la mano, me ha conmovido profundamente, al mismo tiempo conociendo la historia del sur de España, que ha sido mucho más difícil que para otras regiones del país. Quiero además dar las gracias a las autoridades de esta casa y a todo su equipo, porque organizar y cumplir con los requerimientos para celebrar este honroso momento de tertulia me ha llevado varias semanas de comunicación, con bastante paciencia que me han tenido, para que se satisfacieran los requisitos mínimos gubernamentales. Sin embargo, quiero resaltar la magnífica conducción, la orientación y sobre todo la buena disposición y apertura de doña María Gago, la facultativa, y don José Ayala, quienes desde hace casi 2 meses me han hecho sentir en casa. Gracias también a ellos he podido presentar esta nueva propuesta editorial, que pretende no ser una más, sino una con mucho valor añadido. Pues viniendo de tan lejos, no tendría razón de ser si fuera una obra de bajo calado o de un argumento mediocre. La he trabajado durante más de 8 años porque soy un admirador, confeso, de un ecosistema con tantas estructuras y ordenamientos como los que ustedes tienen aquí en España, producto del hispanismo precisamente. De manera muy personal, y aunque ya redundo un poco en estos agradecimientos a estas autoridades de esta institución, yo reconozco a don José por este respaldo y sobre todo por entender que defender la cultura no es solo firmar un papel o cumplir con un protocolo, sino velar por el prestigio de esta ciudad y de estos espacios, introduciendo siempre la formación literaria a sus jóvenes desde sus pequeñas edades, y de esa forma muchas veces se dan las posibilidades para que haya más creadores de conocimiento, de ciencia, de libros o incluso de simples debates que se hagan con respeto. Al final del día, todas las personas
que integramos a las instituciones públicas o gubernamentales, tanto en México como en España, lo único que hacemos es demostrar nuestro compromiso con todos ellos, con toda la población. A todos ustedes también, a quienes han dejado de lado sus tareas, sus casas, su descanso para venir a esta tarde a escuchar a este escritor mexicano, les doy las gracias a todos de corazón. El tiempo es lo único que jamás recuperamos, y que me regalen una hora del suyo es algo que atesoro profundamente. No tienen idea. Cuando me senté por primera vez a escribir la primera internacional, no lo hice por pasar el rato, ni por un simple ejercicio de vanidad. Lo hice porque sentía una incomodidad que estoy seguro compartimos muchos de los que estamos hoy en esta sala. Esa incomodidad es la falta de respeto por las ideas del otro, de aquel que está a nuestro lado. El oficio de escritor lo ejerzo, como ya lo dijo bien María Tajadura, desde la secundaria obligatoria, donde gané ese concurso de cuentos en 1985. Desde entonces pues ya llovió, tembló, lo levantamos de las ruinas de aquel terremoto, y México está enfrentando iguales o peores desafíos que todos ustedes aquí en España o en Europa. Pero no debemos permitirnos esta desunión por la opinión del otro, ya que somos hispanistas. Debemos de vencer todos los obstáculos internacionales, debemos de ser puentes entre las naciones. Y yo felicito al gobierno que tienen por rechazar la idea de estar en contra de otros países o de la guerra. Basta con mirar a nuestro alrededor o con encender la televisión y nos vamos a dar cuenta de que vivimos rodeados de conflictos. Y sobre esos conflictos a veces hay mucha desinformación y no sabemos a qué bando debemos de pertenecer o de apoyar. Y entonces surgen las diferencias entre nosotros. Sin embargo, pues tenemos mil formas de comunicarnos, pero lo que hace más humanos a todos nosotros es que escuchemos al otro sin prejuicios y que no nos ahoguemos en el ruido de nuestras propias convicciones, sino que siempre estemos atentos a admirar a aquel que piensa diferente. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? A lo largo de siglos, muchos de nuestros ancestros contribuyeron con sus buenas aportaciones. España ha sido un imperio generador, no es un imperio destructor. Pero hoy en día todos tenemos una idea muy particular de España, de Iberoamérica, de México. Tenemos una opinión de cada uno de los temas que nos afectan o alteran la vida. Y nos involucramos en debates que nos dejan apartados como islas. Unos de los otros estamos a un distanciamiento como el que tuvimos en la pandemia. Y solamente prestamos oídos a aquellas palabras que van a favor de lo que nosotros pensamos, cuando podríamos integrar al que piensa diferente. Todos estos debates tienen que ver mucho con aquello de lo que ahora se llama como políticamente correcto, que en realidad nos está enfrentando unos a otros con ideas como el lenguaje inclusivo, las cuotas de representación, códigos y más códigos que van apareciendo, que muchos de ellos son buenos, pero que generan a veces un poco de distanciamiento entre todos, como por ejemplo el bienestarismo o la protección animal, que es algo muy bueno, pero que en cierta forma pues también a veces nos produce división. La autodeterminación de género, las leyes sobre los delitos de odio, la memoria histórica de cada país sobre los conflictos que han acontecido, la libertad de expresión, la meritocracia, la libertad académica, los derechos biológicos, el debate democrático, el uso racional o irracional de los impuestos, entre tantos otros. Atizadores del fuego tenemos muchos y en cambio muy pocos conciliadores. Podría parecer incluso que mi novela, La Primera Internacional, es una novela que también alienta o abona a elevar la temperatura de esta chimenea, atizando el fuego y la leña, pero nada más contrario a lo que su narrativa genera. Por eso los invito a leerla, a capturar en ella bellos momentos, aún en medio de esta división y disidencia. Generadores de odio, repito, hay muchos. En mi país hay tantos como para igualar la matrícula de una universidad.
Y no menos importante, en este momento existe un debate muy fuerte en torno a los libros de texto gratuitos, donde un personaje sin igual, con un nombre muy alusivo a uno de los ideólogos principales de la izquierda, mantiene dormida a mucha gente que lo sigue y lo aprecia como si fuera la hostia, dirían aquí en España. Pero la falta de armonía entre las masas lo que abona es a que los grupos delictivos se aprovechen de esa ingobernabilidad. Todos aquellos que no respetan la ley se mueven por debajo de ella. Todos estamos expuestos entonces a esta desunión, y los medios, todos los que participamos en los medios electrónicos de alguna u otra forma, a través de nuestros libros o de nuestros mensajes, pues deberíamos de saber que nuestras palabras siempre deben de inducir al entendimiento, y con mayor razón porque cada día se ve que la humanidad está introduciéndose en una etapa muy peligrosa, como estas guerras últimas. Podemos medir la calidad de nuestro entendimiento precisamente cuando no tan fácilmente procedemos a rechazar o a discriminar. Debemos cada día acabar con eso, con el odio, o con simple y sencillamente las divisiones gremiales. Hay tantos gremios hoy en día que hasta los que no tienen gremio son un gremio, y el más aguerrido, porque son personas que no desean entrar en contacto con nadie, a veces ni con sus propios familiares. Es de mi particular interés remarcar que si alguien piensa distinto, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, se convierte de inmediato en un antagonista, sin que nadie vaya al fondo de por qué piensa diferente. Lo etiquetamos, lo tachamos de nuestra lista de amigos, lo bloqueamos y suponemos que hacemos bien apartando a esa persona de nuestro grupo. Si pertenece a una plantilla de trabajo, de inmediato hayan la forma de coaccionar a subalternos para estereotiparlo, etiquetarlo, para que sea removido aún sin una causa real de imputabilidad. Las gestiones ocultas aparecen, escudados en el anonimato, tal vez de las redes sociales, para destruir su reputación, promoviendo una idea falsa de este o de aquel que nos es incómodo. Entonces se ha innovado en la confección de frases o insultos. En algún tiempo el insulto era afrancesado, ahora es neoliberal, rojo, facho, persinado, mojigato, fanático. Y ese discurso es discurrir de forma lesiva que hiere tanto, y más porque algunos de ellos se esconden en el anonimato, es en el fondo el equivalente moderno de aquella Inquisición. Ya nadie hace lo posible por desear informar sus posturas o sus ponencias con fuentes más ricas, ni tampoco desarrollar un sentido de empatía por los desfavorecidos, por temor a ser etiquetados de alguna manera. Los que controlan la narrativa entonces en una institución, en las instituciones del Estado, o tanto así como la regencia de los vecinos de una manzana o polígono, asumen el control total y creen tener la verdad absoluta, sin margen de error, y la imponen, ya sea por la fuerza o por el endulzamiento de los oídos de sus escuchas, o de nuestros lectores o interlocutores, en el caso de estas tertulias. Pero volviendo a mi novela, al igual que muchos que me lo han preguntado, ¿para qué sirve escribir hoy? ¿Por qué una novela y por qué tan larga, como tantos también me han preguntado? ¿Para qué publicar si el mundo solo parece consumir titulares de 3 líneas o videos virales de escasos segundos? Los autores contemporáneos enfrentamos en efecto muchos dilemas que van desde la ambición por las ventas de la compañía editorial hasta la satisfacción de las políticas o de los cánones de la teoría literaria. Es además un dilema ético para todos nosotros, porque siempre vamos a tratar de agradar a las masas y de tener una fidelidad a sus intereses. Es decir, me causa sentido que el lector busque leer algo que le cause placer, pero también hay que seguir las reglas de cada género literario, en sus propuestas estéticas, en el uso de la gramática y en una semántica novedosa. En resumen, el autor, el escritor, vive un conflicto permanente entre los imperativos comerciales y el rigor que exige la teoría y los cánones literarios. El escritor también puede darse el lujo de escribir para distraerse, para hacerse visible en foros, en convocatorias de concursos literarios, o para simple y sencillamente aparecer en televisión y ser un líder de opinión, donde se le rinde pleitesía o adoración,
como a los santos patronos. Mi novela, sin embargo, no lleva al lector a ninguna de estas situaciones. Tampoco a alterar su realidad durante las horas que lo esté leyendo, como si lo estuviera manipulando los mandos virtuales de las consolas de videojuegos. Tampoco habría nada malo en que lo hicieran, pues así se construyen muchos bestsellers. Pero yo sentí que la literatura que yo estaba creando tenía que hacer algo más. No la pensé para dar lecciones morales tampoco a nadie, ni para decirles a quién tienen que votar o qué dogma deben abrazar. Sí he estado construyendo, y lo seguiré haciendo en las siguientes entregas, personajes y un hilo conductor en la narrativa para devolvernos el gusto por las buenas relaciones humanas, para recordar en cada uno de nuestros personajes lo que muchos de nuestros padres y abuelos sufrieron en el campo de batalla o en el campo de las ideas, y también en el goce estético de un lenguaje refinado y poco común, porque da la casualidad que hoy en día los jóvenes conocen a lo mucho unas 1000 palabras, y me parece injusto que nos marginemos y los marginemos a ellos, habiendo tantos retos que enfrentamos en esta hispanidad frente a los avances de otros países que tienen mejores tasas de lectura y de comprensión y sobre todo de grados académicos. Nosotros fuimos los que iniciamos la civilización occidental en la hispanidad, por lo tanto nos corresponde a nosotros también mejorarnos en esta labor por alcanzar niveles óptimos de operatividad para poder gestionar todos nuestros asuntos en nuestros ecosistemas. Mientras que una versión comercial de primera internacional habría recurrido a ritmos acelerados, a personajes estereotipados, al efectismo sentimental del kitsch para asegurar un consumo fácil, una lectura para todos por la escasez de palabras o por las frases trilladas, esta obra en cambio contiene un repaso por profundidades filosóficas mediante una prosa depurada, con frases nuevas hechas a la medida de nuestros tiempos, con la extracción de sentido a partir de las vivencias cotidianas de los personajes y con el rescate de la tradición grecolatina para elevar la anécdota diaria a la categoría de un contenido clásico. Al menos ese fue el propósito que yo me fijé. Así concebí la saga internacional. Si Dios presta vida, continuaré hasta la 5ª como lo hizo Beethoven, aunque en realidad llegó a la 9ª. Eso sería ya mucho para mí. Esta primera entrega de 5 no busca ahondar en los detalles de aquella primera internacional de los trabajadores, lo aclaro, ni en la vida de sus activos participantes, tal como podrían encontrarse en los libros de historia. Nace más bien de un deseo muy simple: saber si todavía es posible que dos personas con formas totalmente opuestas de ver la vida se sienten a hablar sin terminar a pedradas. Y ojo, no hablo de que todos pensemos igual, porque la paz no es el coro de una iglesia donde todos cantan la misma nota. Eso sería, sin duda, incuestionablemente aburrido. Hablo más bien de encontrar un suelo común, un respeto elemental sobre el cual podamos convivir sin tener que destruir a quien piensa diferente. Para contar esta historia necesité leer muchos libros de historia y muchas novelas hispanoamericanas. El ensayo, la historia y los postulados de aquellos debates internacionales en la lucha obrera solo me ayudaron a encender una pequeña linterna. Luego vino lo difícil: dar vida a mis personajes, construir su entorno, sus historias y finalmente identificar las principales contradicciones de la vida diaria, además del estudio de decenas de procederes en la búsqueda de gestionar la unidad después de un auténtico apartheid cultural. Declaro entonces, con la solemnidad propia de quien es sorprendido con las manos en la masa o en el manuscrito, mi condición irrefutable de deudor literario. Todo lo que he escrito lo he intentado escribir como se escribe en España, y por supuesto que jamás igualaré a mis ancestros hispanistas o a los contemporáneos. Si queréis, seré un hispanista wannabe, dicen en Estados Unidos. Resulta inadmisible tal vez para cualquiera de vosotros, y soy el primero en reconocerlo, haber pretendido cartografiar la vida, el aire, las plazas y la densidad histórica de España sin haber pisado jamás este territorio, sin haber estado físicamente en sus aceras, al menos en toda mi vida, porque sí lo he estado en 2 ocasiones,
que quede asentado entonces en los anales del atrevimiento que jamás he residido en suelo peninsular en cuerpo presente. Mis incursiones y mis residencias en la geografía española han sido más bien estrictamente cósmicas, astrales y transdimensionales, a través de patoviajes por televisión que hice desde niño, de los libros de Espasa Calpe y desde esquinas que ciertamente no huelen a la vegetación española, ni al café tan sabroso que ustedes beben, ni a su comida. Para subsanar esta flagrante intromisión territorial y compensar la falta de barro español en mis suelas, hago aquí una profesión de fe, agitando ante este respetable público dos credenciales de desagravio. Empuño por un lado la famosa y formidable, maravillosa historia del español de Francisco Moreno Fernández, bajo el rigor del Instituto Cervantes, para pedir perdón en un idioma que todos ustedes conocen milimétricamente, y por el otro me escudo en los relatos de Gonzalo Suárez, confiando en que la literatura de la imaginación de este asturiano desbordada perdone lo que la sociología de campo sin duda me va a reprochar. Se ruega pues al lector, y especialmente a quien camine estas calles de verdad, desde niño, y no en este desdoblamiento astral que yo he vivido, que otorgue la absolución, o al menos la amnistía, a este contrabandista de paisajes, que no pretendió profanar la realidad, sino venerarla a la distancia, desde la hermosa ventana de la ficción. Como diría mi madre, eres muy fantasioso, porque imaginar toda una vida en España requiere sin duda mucha cara, e incluso cierto cinismo, dejando a la deriva la historia de México y sus propios conflictos, los cuales conozco muy bien, pero siempre he preferido hacerme de la vista gorda para poder continuar viviendo en México, y lo digo con tristeza. Acerca de los personajes, en Primera Internacional ustedes no van a encontrar ni santos ni demonios, hay sencillamente seres humanos de carne y hueso que intentan sobrevivir y darle un sentido a su existencia en medio de un mundo roto por las disputas. Encontrarán la vida en las aldeas de Jaén, con Zaira, en Granada, con Ania, y en el mismo Madrid, con Nirvana. En su mayoría son mujeres, y por eso he tenido que hablar horas y horas durante años con amigas mías para conocer más a fondo la forma de pensar de una mujer. De no haberlo hecho así, habría cometido el mismo error de imponer una mirada masculina del mundo, como ocurre en algunas canciones de Mecano, las cuales escucho aún en estos tiempos. Junto a ellas, junto a estos personajes, desfilan hombres que las aman, que las traicionan, que las admiran sin llegar a comprenderlas del todo. Y también desfila España entera, su guerra civil, su dictadura, su transición, sus olimpiadas. Y desfila también el mundo, la India de los maestros espirituales, el Japón devastado por la bomba, la Grecia de los dioses que aún susurran entre los mármoles. Por eso creo con toda sinceridad que tanto quienes se consideren woke como quienes sean muy tradicionalistas hallarán en esta novela una recreación, una reconstrucción y un paso agigantado hacia la otra cancha, hacia ese lugar donde habita quien piensa distinto a nosotros. Pido una disculpa también a mis connacionales por no haber publicado o presentado mi novela en mi patria, donde todos me han dicho me corresponde hacerlo. Pero es que no pude evitar caer en la tentación de venir aquí a desagraviar muchos dichos que se han dicho en mi tierra de España. Fue a darnos esta nación hace 500 años todo lo bueno que pudo darnos, empezando por la principal tecnología que todo ser humano adquiere cuando nace, que es el lenguaje. España no ha ido a saquearnos como muchos atesoran en su corazón, en el idioma político de mi país. España es como nuestra madre, y las madres son lo más preciado para todos. Y lo digo sin falso fingimiento para mí. Desde aquí un saludo a mi madre y a mi padre. Muchas gracias a todos ustedes de corazón. Me encantaría escuchar sus opiniones, sus comentarios, responder a sus preguntas y charlar un rato. Bueno, un aplauso. Muchas gracias, Fernando, por estas palabras, por describirnos de esta forma tan completa, con esa riqueza de vocabulario. Y como vemos, es un libro, la Primera Internacional, en el que se muestra la historia, una profundidad filosófica,
con un hilo siempre conductor, la invitación al lector de esa concordia y de ponernos de acuerdo. Una misión que o que casi todos nos parece imposible en este momento actual. Sí, así es. ¿Qué recomendación le daría a nuestros políticos? Pues que fomenten el entendimiento, que no solamente piensen en su bienestar o en su proyección política, sino que piensen en el bienestar de todos. Pero un bienestar no como en el de México, ¿no? Con apoyos económicos, sino un bienestar desde saludar y ir a todos los pueblos, escuchar, pero realmente cumplir a todos los gremios que están separados y tratar de unirlos y no dividirlos. Eso es lo que yo aconsejaría. Bueno, también le tenemos que dar las gracias por haber venido con su hijo, que también está disfrutando de estos días en Jaén, que creemos que os vaya a llevar historias importantes allí a México, y agradecer también el que valores, o el que España es la madre de México, ¿no? Así es. Dicho así con rotundidad. También hay una cierta polémica, ¿no? en cuanto a la relación México-España, como muchos no han comprendido o no quieren comprender que España es el origen de su tierra, de México, ¿no? Sí, lo explica mejor un mexicano que se apellida Zunzunegui. No voy a apropiarme de sus palabras porque son de él, pero considero que muchas de ellas son afortunadas, que España solamente ha hecho por nosotros muchas cosas buenas, ha establecido desde que llegó a América 17 universidades, algo que no hizo otros imperios, no hicieron otros imperios en América. Y han establecido, se han establecido allá, han hecho el mestizaje, y no han, digamos, eliminado con esa carnicería que se hizo en el norte, ¿verdad? No han eliminado las poblaciones, sino que se han mezclado en mi país, en todo el sur de América. Entonces, España ha hecho todo lo mejor que ha podido en América. Bueno, también ha hablado de la psicología femenina, de la adolescencia. ¿Hay mucha diferencia entre México y España? ¿Tenemos una psicología parecida o después de haber estudiado de una forma profunda pues estos aspectos? Leí muchos personajes femeninos en novelas españolas, como por ejemplo Fortunata y Jacinta, que obviamente pues lo ha escrito un hombre, Pérez Galdós. Y bien, es cierto que los personajes que podríamos leer, encontrar en las novelas en México son muy distintos a la forma de pensar de las españolas. Lo que las une a todas, tanto españolas como mexicanas, es la dignidad, que cuidemos su dignidad los varones, ¿verdad? Que no las irrespetemos, que las cuidemos, que las queramos, que las cuidemos y las consintamos. Eso hace que las mujeres sean iguales aquí en América, que los hombres sean buenos con ellas, que no haya violencia hacia la mujer. Eso es lo que yo considero, que la psicología es igual, tanto en un continente como en este. Bueno, sin querer desvelar mucho más del libro, sí que nos gustaría conocer a los personajes. ¿Se ha inspirado en sus padres, en algún familiar, en amigos? ¿Cómo surgen estos personajes y cuál es el mensaje de cada uno de ellos? Pues empiezo con dos embajadores, un matrimonio de embajadores que se conocen desde adolescentes. Entonces ahí hay parte de mi vida, desde la adolescencia, de conocer a una persona con la cual yo hubiera querido continuar, pero que mis personajes sí continúan, ¿verdad? Y se llegan a casar. Después terminan divorciados ya con el paso del tiempo, cuando llega el éxito. Parece ser que el éxito a veces separa a las parejas, pero también puede ser que los una. Y en el caso de mi novela, pues ya a los personajes principales los separa el éxito. Y bueno, hay otros personajes, muchos protagonistas que son secundarios, muchos personajes secundarios se vuelven protagonistas. De repente el lector va a encontrar que la novela no sabe quién es el personaje principal. Son dos, Nirvana y Curro, los dos personajes principales, pero hay tantos capítulos que de repente se pierde la historia en la vida de otros personajes. Y
al final pues vuelven a los personajes principales. Y entonces yo siempre quise darle vida a todos los personajes secundarios, porque yo recuerdo programas de televisión en donde salían 2, 3 personajes y los demás siempre estaban ahí, pero nunca se hablaba nada de ellos. Y pues yo quise hacer eso, yo quise darle vida a todos los personajes, porque todas las personas importamos de la misma forma, no solamente los que están en la palestra o los que se ven. Bueno, cuando el lector decide leer un libro, se enfrenta a, bueno, pues a la lectura de ese libro y también a la fontanería del escritor, ¿no? Lo que le ha hecho escribir, las experiencias que ha tenido, programas de televisión, películas. Podemos descifrar a través de la lectura de un libro cómo es el escritor y cuál ha sido la fuente, esa inspiración. En su caso, ¿cuál ha sido? Pues en mi caso es la misma, yo creo que de todos los escritores, es establecer el momento actual. Yo me he ido hasta 1864, pero establecer un ritmo de vida y cómo gestionamos todo lo que vivimos, las formas de resolver nuestros problemas. Y eso es lo que me ha movido a escribir estos personajes y estas situaciones, esta ambientación, sobre todo pues, empezando en España y después he ido a Japón, a la India, a varias partes, a Atenas en Grecia. Y pues realmente eso es lo que a mí me ha movido dar a conocer y que las siguientes generaciones o cuando yo muera haya una novela donde se vea lo que se gestiona aquí en España, lo que se gestiona en estos lugares que aparecen en esta novela. Bueno, ya en la presentación ha hablado de las redes sociales, el gran problema de este siglo, que no está permitiendo que leamos lo que deberíamos y que nos apartemos de la lectura y que sean tan pocas las palabras que utilicen nuestros adolescentes acostumbrados a la inmediatez y a mensajes cortos, directos, con faltas de ortografía. ¿Qué le diría a ellos? Pues el lenguaje va evolucionando, es algo que no podemos detener, es un engranaje, es una avalancha. Probablemente dentro de unos 20 años solamente estemos hablando con emojis, pero habrá quienes prefiramos seguir leyendo libros, tocando el papel físico, olerlo. Y hay algunos países que están regresando al libro físico. He estado leyendo las noticias que en Francia, creo, y en otros países europeos están regresando porque algo está pasando con las redes sociales, se han estado prohibiendo. Yo no soy quien para decir que se haga con eso en España, mucho menos en México, porque eso lo gestionan los políticos, los diputados de cada país. Soy muy respetuoso de sus debates, pero yo en lo que es mis alumnos o los que acudan a mis centros de enseñanza, pues yo trataría de fomentar la lectura con el libro físico y sobre todo dar espacio para talleres literarios y generar nuevas historias y generar un nuevo gusto por la literatura. Se requiere un nuevo gusto por esa literatura, porque ahora hay un gusto muy grande por las redes sociales y por las imágenes y los videos instantáneos. Yo mismo también me acuso de lo mismo, a veces termino para no aburrirme. Estoy esperando a subirme al avión o algo, pues yo mismo hago eso, pero no lo hago permanentemente, obviamente. Bueno, ya me gustaría terminar con alguna reflexión que le hemos escuchado, y es que cuando una persona se decide a compartir su sabiduría, se abre un mundo de oportunidades. ¿Se te ha abierto esa oportunidad de aquí en Jaén? Bastantes, ya tengo nuevas amistades, usted, doña Esther. Y sí, se me abre mucho, sobre todo se me abre mucho más la mente, se me abre mucho porque veo espacios culturales, veo espacios de aprendizaje y pues esta historia va a continuar, esta venida a España tiene que tener otros capítulos como mi novela. Muchísimas gracias, Fernando Hugo Oliva Meza. No, gracias a Gracias por su obra, primera internacional, y te deseamos todo el éxito aquí en Jaén. De Jaén a México. Muchas gracias, María. Estoy en toda la disposición de continuar con esta aventura que es la aventura de las letras. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.